Bueno, pues muy buenos días. Mi nombre es Juan Rodríguez Hernández. Yo soy investigador en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros. Y bueno, pues me han encargado un poco la misión de que os dé unas pinceladas en esta pequeña, menos de una hora, sobre bueno, pues esta conexión entre la impresión 3D y los materiales poliméricos. Antes de nada, deciros que bueno, pues, yo trabajo en un instituto, el Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros. Es uno de los 120 institutos que tiene el CSIC, que está ubicado, pues como veis ahí, en pleno centro de Madrid, muy cerca de nuevos ministerios. Y bueno, pues que nos dedicamos única y exclusivamente a trabajar con este tipo de materiales en todas sus vertientes, desde síntesis de materiales nuevos a buscar aplicaciones nuevas. Y bueno, por enseñaros algún ejemplo, pues dentro del instituto tenemos grupos que hacen polímeros para almacenamiento de energía. Hay bastantes grupos involucrados en el desarrollo de nuevos biomateriales. Hay un grupo especializado en materiales de tipo elastomérico. Y también estamos muy concienciados y estamos trabajando mucho en todo lo que tiene que ver con el reciclado, para intentar pues, que estos materiales pasen de una economía lineal a una economía circular, todo lo que tiene que ver con sostenibilidad. Bueno, ¿cómo he preparado un poco esta pequeña introducción al mundo de los polímeros en impresión 3D? Bueno, pues me gustaría primero hablaros de qué son los materiales poliméricos. Digo, no son solo plásticos, porque realmente hay muchos más materiales que no entran dentro de esa categoría de plásticos, que son polímeros. Os hablaré un poco de su origen muy rápidamente, puede ser natural o sintético. Y luego me centraré ya en hablar de qué tipos de materiales poliméricos hay según su estructura. Veremos en el contexto de los materiales, polímeros, cerámicas, metales, qué ventajas tienen los polímeros y qué limitaciones también. Os hablaré brevemente de las tecnologías que existen de procesado, las tradicionales, y conectaremos ahí ya con la fabricación aditiva. Hablaré un poco de la evolución de la fabricación aditiva dentro del campo de los polímeros y finalmente voy a tratar de clasificar un poco brevemente bueno, pues qué tipos de materiales se utilizan, tipos de materiales poliméricos, con qué tecnología de material polimérico, ¿vale? Así, bueno, esto yo creo que es muy primero de polímeros, digamos, por decirlo así. Todos ya sabéis, ¿no?, que los polímeros son moléculas de gran tamaño, que están formadas por conexión, digamos, de unidades pequeñas, que son monómeros, y que, bueno, pues pueden estar formadas por un único tipo de monómero, ahí hablamos de homopolímeros, o pueden estar formadas por monómeros de distinta naturaleza. El introducir un tipo de monómero solo o una combinación de monómeros distintos hace que las propiedades del material sean completamente distintas. Aparte de, digamos, de esta parte más química, hay otra parte que también es muy importante, que es la estructura de esas cadenas. Y así podemos tener, no sé si puedo utilizar el láser, no funciona en la pantalla, bueno, pues hablamos de polímeros lineales, de polímeros ramificados y de polímeros entrecruzados. La forma o la estructura es tan importante que hace que las propiedades del material sean completamente, como os digo, distintas. Así, por ejemplo, un polímero lineal, como el que veis ahí, en el caso del polietileno, hablamos de polietileno de alta densidad, pues tiene unas propiedades mecánicas muy interesantes que lo hacen, o que hacen que lo podamos utilizar, por ejemplo, para fabricar contenedores, cajas, determinados elementos que requieren una resistencia mecánica importante. El hecho, teniendo la misma composición química, a introducir estas ramificaciones en la cadena, pues cambian mucho las propiedades y de hecho cambian tanto que pasamos de un material de alta densidad que decimos a un polietileno de baja densidad que se utiliza, por ejemplo, para fabricar las bolsas de plásticos y todo tipo de embalajes, ¿vale? Y cuando vamos a un polímero entrecruzado,
pues ya conoceréis seguramente ejemplos como el caucho o las resinas epoxi. Estos materiales, digamos, las cadenas están unidas, nosotros decimos covalentemente, están unidas de manera irreversible entre ellas. Estos aspectos, como veremos a continuación, son fundamentales para entender cómo se van a comportar estos materiales. Desde el punto de vista del origen de los polímeros, pues podemos encontrar polímeros de origen natural, las proteínas, el ADN, la celulosa, esos son materiales poliméricos también de origen natural. Y podemos encontrar polímeros sintéticos, como el que hemos dicho anteriormente, el polietileno, el nylon, polipropileno, ¿vale? Pero para poder seguir avanzando me gustaría mucho más hablar de todo lo que tiene que ver con la estructura, porque esto es lo que va a definir qué tipo de tecnología se va a utilizar. Los polímeros lineales o ramificados, como veis aquí, bueno, pues uno los puede estirar, uno los puede calentar y los puede deformar. Y uno los deforma además de una manera irreversible. Es como si cogiéramos un plato de espaguetis que tenemos en el congelador, completamente rígido, lo calentamos, podemos sacar espaguetis, digamos, de esa mezcla, y si lo volviéramos a congelar, pues volveríamos a tener la forma en la que yo he dejado esos espaguetis, ¿no? En el caso de los polímeros entrecruzados, la situación es muy distinta. Hay uniones entre las cadenas de tipo covalente que hacen que uno pueda estirar ese material solo hasta un cierto nivel, un cierto porcentaje. ¿Qué ocurre con eso? Pues que una vez que yo relajo, dejo de aplicar ese estímulo, el material tiende a recuperar su forma. Nosotros utilizamos siempre ejemplos gráficos para esto y sería un poco lo que veis ahí como si fuera una red de pesca, ¿vale? Bueno, pues de estas dos diferencias, no entrecruzados y entrecruzados, salen las 4 familias más importantes de polímeros que nos podemos encontrar. En los materiales no entrecruzados, si el material es rígido o eventualmente flexible, hablaremos de polímeros termoplásticos. Si los materiales son elásticos no entrecruzados, hablamos de elastómeros termoplásticos. Y si hablamos de materiales entrecruzados, cuando son rígidos hablamos de termoestables y cuando son elásticos hablamos de elastómeros. De tal manera que, como os anticipaba al principio, plásticos es solo una de las familias, ¿vale? Bueno, realmente 2 de las familias. Los termoestables y los elastómeros también son polímeros, pero no se comportan como plásticos, ¿vale? Puesto que no se pueden fundir. Bueno, vamos a ver un poquito cómo son cada uno de ellos. Ya lo he anticipado, pero los polímeros termoplásticos pues son materiales que uno puede calentar, uno puede fundir, darle la forma que uno quiera y mediante el enfriamiento guardar esa forma que le hemos dado. Y esto lo podemos hacer un número de ciclos, es decir, que podemos reciclar, reutilizar ese tipo de material, ¿vale? Los elastómeros termoplásticos es un material un poco particular, puesto que tienen a baja temperatura un comportamiento elástico, no son rígidos, y a alta temperatura se comportan como un termoplástico, quiere decir que se pueden procesar, funden y se pueden procesar. Es decir, que combinan las propiedades de esos dos materiales. ¿Cómo se consigue esto? Pues bueno, hay distintas familias de estos tipos de materiales, pero digamos la más sencilla de entender, es un poco el esquema que enseño a la derecha, es un material lineal, como ya sabíamos, no entrecruzado, que combina segmentos rígidos, es decir, un material que es duro, con segmentos blandos, ¿vale? Esa combinación en la propia cadena de segmentos rígidos y segmentos blandos hace que se comporte como un material elastomérico a temperatura ambiente y que se pueda reprocesar, que se pueda fundir a alta temperatura, ¿vale? ¿Qué aplicaciones tienen este tipo de materiales? Pues ahí os enseño algunos ejemplos. La parte, digamos, de agarre que parece elastomérica en los cepillos de dientes,
es un elastómero termoplástico, igual en el martillo, en las cuchillas de afeitar, algunas suelas de zapatillas también son elastómeros termoplásticos, ¿vale? Si pasamos ya a sistemas entrecruzados, aquí la situación es un poco distinta. Aquí lo que hacemos es partir de esos monómeros igualmente, los vamos a calentar y van a sufrir una reacción química. Esa reacción química lo que va a hacer es formar esa red de pesca que era la que os comentaba anteriormente. De tal manera que esta red de pesca da lugar a materiales muy estables a nivel mecánico. Conocéis las resinas epoxi, que se utilizan, por ejemplo, para hacer las palas de los aerogeneradores. Y son materiales que a nivel mecánico son muy interesantes, pero que tienen un gran problema, y de hecho el caso que os acabo de poner de las palas de los aerogeneradores es un gran reto el poder reutilizar esos materiales. ¿Por qué? Bueno, pues porque estos materiales, una vez que se han entrecruzado, yo puedo aplicar todo el calor que quiera, que lo máximo que voy a conseguir es una ligera deformación. Al final el material acabará degradándose y no tengo manera, digamos, de poder reutilizarlo, ¿vale? Lo mismo que los materiales termoestables ocurre en el caso de los elastómeros. Lo que pasa es que en el caso de los elastómeros, la red de pesca de la que os hablo, pues en vez de cazar peces pequeños, es decir, tener una malla muy fina, tenemos una malla mucho más amplia. Y lo que permite es, básicamente tenemos muchos menos puntos de conexión entre esas cadenas y sí que permite tener una ligera deformación, ¿vale? Lo interesante de estos materiales es que se comportan, como decíamos, de manera elástica y que tienen una gran resiliencia, que decimos, es decir, que cuando nosotros aplicamos un estímulo o una fuerza, el material se estira, pero tiende a recuperar su forma casi de manera cuantitativa. En el caso de los elastómeros termoplásticos no entrecruzados, perdón, no estoy acostumbrado a hablar así y yo creo que se va y viene la voz. En el caso de los elastómeros termoplásticos hay una vuelta, digamos, a su estado original, pero solo en un cierto porcentaje. Hay una parte, digamos, que se deforma o en la que se deforma el material de manera irreversible, ¿vale? Bueno, pues con esto tenemos definidos, digamos, ya los 4 grandes familias de polímeros que tenemos, y estos materiales poliméricos pues tienen una serie de ventajas y una serie de limitaciones. ¿Qué ventajas tienen los polímeros frente a otros tipos de materiales como las cerámicas o los metales? Pues bueno, yo me gustaría resumirlo en algunos puntos, como la capacidad de absorción de impactos, una buena resistencia a la abrasión. Hay materiales que resisten la abrasión muy bien, como el nylon, por ejemplo. Hay muchos polímeros que son químicamente inertes y por tanto tienen una alta resistencia a reacciones, por ejemplo, como la corrosión. Son ligeros, se pueden fabricar a medida, esto es lo que he dicho justo al principio, es decir, por combinación de estructuras o cambiando la estructura y cambiando la composición química, pues podemos prácticamente fabricar materiales de manera prácticamente ilimitada. Y luego, como también mencionaba, en el caso de los polímeros no entrecruzados, pues lo podemos reciclar. Como limitaciones, pues sin duda, frente a materiales como los metálicos, pues es su baja dureza, la resistencia a altas temperaturas es limitada. Por poneros un rango de temperaturas, 350 a 450 grados es el rango de donde nos movemos con los mejores polímeros. A partir de ahí ya se acaban degradando. Se suelen deformar bajo una carga, digamos, duradera, y tenemos problemas de conductividad. La mayoría de los polímeros, aunque hay trabajos ya en hacer polímeros semiconductores, la mayoría de los polímeros tienen muy baja conductividad. Bueno, pues ya sabemos un poco qué tipos de materiales hay, de dónde yo parto, y cuando yo ya tengo ese material de partida, para llegar a mi objeto final yo tengo que procesarlo, ¿vale? Es decir, tengo que transformar mi materia prima en un objeto final. Como veis ahí, pues ejemplos de materiales o de piezas finales hechas con PET o con polipropileno.
cómo se venía haciendo o cómo se viene haciendo el procesado de polímeros. Hay, la verdad, bastantes tecnologías. Como no tengo mucho tiempo, me he centrado simplemente en las más conocidas. Sin duda la extrusión es una de ellas, en el proceso de extrusión que conoceréis probablemente muchos de vosotros. Lo que utilizamos es una tolva donde se introduce el material de partida, normalmente en forma de granos. Se hace pasar por un tornillo sin fin que está calefactado y se empuja ya en estado fundido a través de una boquilla. Esta es una tecnología que se utiliza muchísimo pues, para hacer tubos y sobre todo para hacer laminados, ¿vale? Materiales que se utilizan para extrusión típicamente, pues por ejemplo el polietileno o el PVC, son materiales que se utilizan mucho en esta tecnología. En un proceso muy similar o que está conectado con la extrusión es la inyección. La inyección utiliza un sistema muy parecido, lo que pasa es que desemboca, digamos, en un molde en el que se inyecta el material fundido, de tal manera que ese molde va a dar forma a la pieza. Una vez inyectado en fundido, lo que vamos a hacer es enfriar ese molde para solidificar el material, abriremos el molde y recuperaremos la pieza, ¿vale? Bueno, este es los dos, yo diría, las dos tecnologías de procesado estrella en el mundo de los polímeros, hasta que pues, apareció la fabricación aditiva, y ya lo ha anticipado Carlos. El primer ejemplo que tenemos de fabricación aditiva pues tiene ya más de 40 años y bueno, pues empezó en el año 81 con Hideo Kodama, que fue el primero, digamos, que publicó este proceso de fabricación de piezas 3D capa a capa. 3 años más tarde, probablemente trabajarían al tiempo, pero la verdad es que a Charles Hulf fue bastante más, como diría yo, más inteligente, pues no sé si decir inteligente, pero sí más listo, consiguió bueno, pues desarrollar una empresa que todavía sigue, 3D Systems, y desarrollar verdaderos prototipos de fabricación aditiva y maquinaria, digamos, ya comercializada, ¿vale? Y de hecho, de este sistema que desarrollaron, la estereolitografía, de ahí viene los archivos .stl de estereolitografía, que son los que se utilizan en la transferencia, digamos, de estos archivos 3D. Bueno, la fabricación aditiva, esto ya ha hablado Carlos, yo voy a pasar muy por encima. Ya sabéis que necesitamos un modelo, que hay que dividirlo en capas, que eso es lo que entiende la impresora para resultar o para fabricar la pieza. Lo que sí diré es que hay fabricación aditiva a día de hoy de prácticamente todo tipo de materiales. Carlos también ha hablado de esto, hay de metales, de polímeros, de materiales compuestos, polímero con carga, de materiales cerámicos y también de cementos. Si miramos a las tecnologías que también ha adelantado Carlos, pues sí me gustaría señalar que los polímeros pues son materiales muy agradecidos en este sentido, es decir, que hay muchas tecnologías de las que existen ya en las que los polímeros se pueden utilizar para fabricar piezas 3D. Por ejemplo, tenéis la inyección de material, la inyección de aglutinante, fusión en lecho de polvo, el sinterizado láser selectivo, que entra dentro de esta categoría, la fotopolimerización y también la extrusión de material. Pues en todas estas grandes familias se pueden utilizar polímeros para fabricar, familias de tecnologías se utilizan polímeros para fabricar piezas 3D. ¿Cómo ha ido evolucionando en los últimos años el mercado de la fabricación aditiva dentro del campo de los polímeros? Yo he hecho también uso de Roland Berger, creo que son buenísimos haciendo este tipo de análisis y como veis ahí, desde el 2009 hasta la previsión que tenemos hasta el 2024, en el caso de los polímeros, aquí hablamos de ventas de impresoras, pues tiene una previsión de un 13% anual, es decir,
no hay expectativa de que esto deje de crecer, por lo menos a corto plazo. Es decir, que hay es una tecnología, en todo caso, muy prometedora. Dentro de las tecnologías en el ámbito de polímeros que se utilizan, pues sí me gustaría señalaros que hay diferentes familias, como os he enseñado antes, pero que claramente hay, digamos, 3 tipos de tecnologías que se llevan a día de hoy la palma. Hablaríamos de modelado por deposición en fundido, que ocupaba en el 2019 un mercado del 38%. DLP, SLA hace referencia a estereolitografía, pues juntas hacen prácticamente un 30-31% del mercado, y sinterizado láser selectivo, que se mueve en torno al 20%. Como mi tiempo también es limitado, pues os hablaré de los materiales y que se utilizan para cada una de estas tecnologías. ¿Vale? A mí me gusta hablar siempre de tecnología asociada al material y de tecnología asociada al material con un tratamiento específico. ¿Vale? Por eso yo suelo, digamos, establecer una clasificación como la que veis ahí, donde podemos ver que, el modelado por deposición en fundido, también en su variante, que os comentaré un poquito más tarde, no utilizando filamentos, sino utilizando directamente la granza, es decir, utilizando estas lentejas, digamos, de polímero, pues se pueden procesar vía térmica, ¿vale? Y bueno, pues dan, utilizando las tecnologías tanto de FDM como de impresión 3D de granza. En el caso de SLS y de binder jetting, que también ha aparecido, el polímero va a venir en forma de polvo micrométrico, ¿vale? Y el tratamiento que nosotros le vamos a dar va a ser normalmente luz, o va a ser un tratamiento por calor o también químico, ¿vale? El mecánico, olvidarlo porque se me ha colado ahí. Y luego SLA, DLP, estereolitografía, el tratamiento o el polímero viene en forma de una resina líquida y va a dar lugar a la pieza pues utilizando un tratamiento por luz. Os pongo también el ejemplo de Multijet, que os comentaré a continuación, porque para mí es un avance muy importante con respecto a lo que se puede hacer con SLA y DLP, sobre todo por la capacidad de poder combinar, como también decía Carlos anteriormente, más de un material en la misma pieza, e incluso el poder hacer piezas con gradiente de propiedades, ¿vale? Bueno, pues si vamos un poco a la primera tecnología, como decía, aquí vamos a utilizar el modelado por deposición en fundido. Muchos ya la conocéis. Básicamente utilizamos el filamento, pasa a través de una unidad calefactora que funde el material y lo vamos depositando. En el ejemplo que veis ahí, pues tenemos un doble cabezal donde podemos o imprimir 2 materiales, o un material soporte y nuestro material final. ¿Vale? Tengo un vídeo, pero bueno, como vamos un poco mal de tiempo y entiendo que esta tecnología más o menos la conocéis, sí que me gustaría hablaros un poco de las ventajas y las limitaciones y qué tipos de materiales se utilizan para esta tecnología. Sin duda, el polímero más utilizado es el poliácido láctico, ¿vale? Es un polímero, digamos, biodegradable, biocompatible, aprobado FDA. ¿Qué quiere decir aprobado FDA? Pues la FDA es la Food and Drug Administration, que hace referencia, o que digamos es la que evalúa la biocompatibilidad que tiene un determinado material en Estados Unidos. Pues PLA entra dentro de esa categoría, es decir, está aprobado para su uso en aplicaciones biomédicas, así como la policaprolactona, ¿vale? El PLA es un material biodegradable, también se degrada muy fácilmente, ¿vale? Y es un termoplástico que no sé si lo sabríais, que se obtiene del almidón de maíz y también de la caña de azúcar, o sea que también es un material pues bastante sostenible en ese sentido. Y se utiliza
Por ejemplo, para la preparación de órtesis, que era una de las preguntas que ha salido en la charla anterior. La policaprolactona es un material bastante más blando, pero tiene un periodo de degradación mucho más largo, lo que nos permite, por ejemplo, su utilización en implantes, digamos, intracorpóreos, por decirlo así, y permite la colonización de las células y la generación de tejido en un tiempo mucho más largo que lo que permite el PLA. Y aquí veis, por ejemplo, un ejemplo en el que se han utilizado este material para hacer stents biodegradables, ¿vale? Es decir, tenemos materiales termoplásticos que se pueden procesar con mucho interés para el sector biomédico. Tenemos materiales poliméricos que llamamos de comodidad, es decir, materiales que tienen prestaciones razonables, como conoceréis el ABS, que también es uno de los materiales que se utiliza muchísimo en FDM, y los elastómeros termoplásticos como en base poliuretano, como lo que veis ahí, que se utiliza pues, para hacer todo tipo de modelos, como por ejemplo suelas de zapatilla. ¿Vale? De ahí pasaríamos ya a lo que llamamos polímeros de altas prestaciones. Claro, yo hablo de polímeros de altas prestaciones. Cuando se lo cuento a Carlos me dice que, bueno, que son de prestaciones limitadas, pero dentro del campo de los polímeros pues son de los que más resistencia tienen. Y ahí tenemos dos ejemplos que me gusta siempre señalar: la polifenilsulfona, un material que sintetizarlo, pues la verdad es que es un poco pesadilla, pero tiene propiedades muy interesantes, y entre ellas, por ejemplo, es que permite ser esterilizado. Todo este tipo de materiales, como os he enseñado antes, PLA, etcétera, que se pueden utilizar en el entorno biomédico, pues solo permiten ciertos tipos de esterilización. Este material se puede utilizar con rayos gamma, con óxido de etileno, incluso en autoclave, con condiciones bastante exigentes. Y luego otro de los materiales poliméricos estrella, sin duda, en cuanto a prestaciones, es el PIC. El PIC nosotros lo defendemos como un candidato a reemplazar metales para cierto número de aplicaciones. Se utiliza, por ejemplo, en implantes permanentes de cráneo, y también se está utilizando muchísimo en el sector aeronáutico para sustituir determinados elementos metálicos que no requieren una resistencia mecánica muy alta por este tipo de material. ¿Qué más ventajas encontramos en esta tecnología? Pues como os decía, el poder combinar más de un material. Eso nos da mucha versatilidad, y como veis en la parte de arriba, pues podemos tener un material soporte para fabricar piezas complejas que se puede eliminar posteriormente fácilmente. En el caso de los polímeros, pues el material típico soporte es el polialcohol vinílico, que se disuelve muy fácilmente en agua. Se imprime muy bien y se disuelve muy fácilmente en agua. Y además, si vamos a cosas un poco más sofisticado, ahí Koldo, que es el especialista, pues hay máquinas que nos permiten, digamos, combinar hasta 8 materiales distintos o hasta 8 colores distintos, de tal manera que podemos pasar de un modelo, como veis ahí, un poco o sea, anatómicamente es el que es, pero muy poco visual, a un modelo en el que perfectamente podemos identificar todas las zonas, en este caso de un riñón. Otra gran ventaja que me gustaría también señalar de esta tecnología es todo lo que se está haciendo en impresión de gran formato, ¿vale? En impresión de gran formato no se suele utilizar filamento, sino que partimos directamente de material en granza. Y lo que se hace es un proceso como el que os he enseñado inicialmente de extrusión, pero una extrusión o una extrusora colocada, digamos, dentro de una impresora 3D, por decirlo así.
De tal manera que nos permite pues, diseñar máquinas un poco como la que veis allí y crear piezas pues bastante grandes como mobiliario o incluso, como veis en la imagen inferior derecha, pues modelos, en este caso, de la cabeza de un dinosaurio, es decir, modelos, digamos, de gran tamaño. Limitaciones, pues sí que me gustaría también señalarlas, ¿no? Porque este tipo de tecnología tiene un reto, o optimizando, digamos, las condiciones de impresión, podemos mejorarlo bastante, pero al final hay una anisotropía a nivel mecánico. Las propiedades en XY son unas, las propiedades en Z suelen ser bastante peores. Y luego, dependiendo del material que utilicemos, justo en la introducción nos lo han dicho también, el trabajar con ABS, que tiene una tendencia también a dar fenómenos de contracción y, por tanto, a desprenderse, digamos, de la plataforma de fabricación. Todo eso es verdad que climatizando y controlando los parámetros de impresión pues se puede mejorar, pero bueno, no deja de ser también un reto el tener una buena adhesión entre capas. Bueno, de la segunda tecnología de la que también os quería hablar es la estereolitografía. En este caso partimos, como decía, de una resina líquida, ¿vale? Mediante un tratamiento con luz, lo que vamos a dar lugar es a nuestra pieza. Y vamos a dar lugar a piezas que en este caso entrarían dentro de los materiales termoestables o elastómeros, es decir, esta tecnología, a diferencia de la anterior, va a dar lugar a materiales entrecruzados y, por tanto, no reprocesables, ¿vale? Todos esos soportes que veis que estamos creando para fabricar esta pieza es un material que desgraciadamente se va a desechar. Los soportes utilizados tanto para FDM, bueno, para SLS es que no hace falta soporte, pero para FDM podrían volver a ser reciclados, ¿vale? Antes también se comentaba de qué hacemos con todas esas piezas que no salen bien en ABS o en PLA. Bueno, esas se pueden triturar y podemos volver a sacar filamento de ellas y volverlo a utilizar, ¿vale? ¿Cuál es la configuración más extendida? Pues sin duda la que veis aquí, donde tenemos un tanque de resina y un sistema de proyección que está en la parte inferior de ese tanque de resina. Ese tanque de resina, el fondo, digamos, es un fondo transparente que deja pasar la luz, de tal manera que la plataforma de construcción al inicio de la pieza está prácticamente en contacto con el fondo. Sube un poquito para que se deposite una primera capa de resina, fotopolimerizamos esa primera capa y una vez que hemos terminado esa primera capa vuelve a subir la plataforma otro poco para tener una nueva capa de resina, volvemos a fotopolimerizar en la zona que nos interese y así sucesivamente, de tal manera que la pieza, como veis, queda colocada boca abajo en este sistema de impresión, ¿vale? Paso también el vídeo para no extenderme demasiado. Sí deciros que la estereolitografía es sin duda el método más extendido trabajando con resinas fotopolimerizables, pero hay un sistema también muy interesante, que es del que os quería hablar, que es el sistema PolyJet, en el que en lugar de trabajar con un tanque de resina, este tipo de impresión utiliza un sistema parecido a las impresoras de tinta que tenemos en casa. Es decir, tienen contenedores donde podemos tener hasta 6 materiales o 6 colores distintos y mediante un sistema de inyección lo que hacemos es depositar esas capas, ¿vale? ¿Qué conseguimos con eso? Pues conseguimos el tener una versatilidad, pues la verdad es que abrumadora, en el sentido de que podemos tener 6 materiales distintos, 6 colores distintos, pero además no solo 6 materiales distintos, sino que podemos combinarlos, como las impresoras de casa que tenéis que tienen
estos 4 cartuchos, 4 colores fundamentales, pero al final conseguís una gama de colores muy amplia, pues igual es lo que se consigue con este sistema. De tal manera que podemos tener piezas transparentes, podemos tener piezas rígidas opacas, podemos tener materiales que simulen materiales convencionales como el polipropileno, piezas hechas parecidas a la goma. Y aquí tenéis un poco una lista de todo lo que se puede variar con este tipo de tecnología. ¿Vale? Esta sería para mí una de las grandes ventajas, el poder combinar o el tener esa versatilidad en cuanto a materiales, colores, etcétera. Sin duda la otra gran ventaja de esta tecnología frente a la que he descrito anteriormente, FDM, y la que veremos a continuación, sinterizado láser selectivo, es la resolución. La resolución de este tipo de impresoras hace que se pueda utilizar, por ejemplo, en el sector de la joyería, hace que se pueda utilizar para hacer dispositivos microfluídicos, que no sé si conocéis. Esto está relacionado con todo lo que son hacer pequeños laboratorios en un único chip, es decir, conseguir fabricar elementos que sean capaces de hacer una reacción química o hacer un proceso de detección en un solo chip. Para eso necesitamos fabricar pues determinados canales donde vamos a hacer circular nuestros fluidos, donde vamos a colocar nuestros sensores. Bueno, pues hay pocas tecnologías que permitan tener ese grado de resolución. Esta es una de ellas, ¿vale? Y luego, sin duda, los avances que se han hecho en el desarrollo de resinas, que existen ya biocompatibles, pues han hecho de esta tecnología la candidata ideal para su uso en el sector dental. Yo creo que esta es sin duda una de las tecnologías más ampliamente utilizadas en este sector. Y a día de hoy, pues todo lo que tiene que ver con férulas, guías quirúrgicas, todo este tipo de piezas se fabrican por estereolitografía. ¿Vale? Como limitaciones, pues sí me gustaría decir que el proceso es un poco más tedioso que en modelado por deposición fundido, donde uno termina de fabricar la pieza y ya la tienes. Aquí, bueno, pues fabricamos la pieza. Hay que tener en cuenta que como se va a quedar suspendida, en el caso de utilizar estereolitografía, pues hay que colocar una serie de soportes. Como veis ahí, si no colocamos soportes, la pieza se va a deformar. Y o bien colocamos una estructura soporte o rediseñamos la pieza para que no requiera esa estructura soporte, ¿vale? Pero en cualquier caso, si colocamos soportes, vamos a tener que limpiar, digamos, esos soportes y quitarlos de nuestra pieza. Y sin duda el otro también, o la segunda parte, que también es un poco tediosa, es con todo lo que tiene que ver con el postprocesado. Nosotros fabricamos la pieza y hay un exceso de resina que no está polimerizada, que no forma parte de nuestra pieza y que tenemos que limpiar. Hay una etapa, por tanto, de lavado que se puede hacer de manera automatizada o de manera manual. Pero no solo eso, una vez que hemos limpiado la pieza ya no hay exceso de resina, hay que esperar a que esa pieza se seque, y una vez que se ha secado tenemos que completar ese proceso de fotopolimerización que se suele hacer normalmente también en un proceso automatizado con una rampa de calefacción inicial y una etapa de irradiación ultravioleta adicional, ¿vale? Pasamos ya al último grupo del que os quería hablar, que son los materiales que tienen que ver con o que se utilizan para sinterizado selectivo en láser. Aquí el material viene en forma de polvo y viene en forma de polvo, como veremos, polvo micrométrico. ¿Qué tipos de materiales vamos a utilizar? Pues volviendo a la clasificación inicial, serán termoplásticos y elastómeros termoplásticos, ¿vale? En este proceso, que es lo que se hace básicamente es depositar una capa de polvo. Realmente no es una capa de polvo, sino que es una multicapa de polvo. Suelen ser entre 3 y 5 capas de polvo micrométrico.
y lo que se hace es o bien irradiar con un láser o bien con calor. Fundimos esas micropartículas y lo que hacemos es consolidar la zona donde se ha irradiado. Consolidar me refiero a que esas partículas se unan entre sí y den lugar a una pieza sólida, ¿vale? Hay distintos tipos de configuración, no voy a entrar en el binder jetting, pero sí que os diré que bueno, pues las dos más extendidas en el caso de los polímeros son el sinterizado selectivo por láser o por calor, como veis ahí. En este caso son máquinas que utilizan dos reservorios de polvo, tienen un rodillo que es el encargado de hacer la deposición de esas sucesivas capas y tiene una zona de fabricación en el medio de la máquina, de tal manera que ese rodillo pasa por el medio, deposita la capa, se irradia con el láser o con el calor, consolidamos, baja la plataforma del medio, volvemos a depositar una capa y así sucesivamente, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene este tipo de tecnología? Pues sin duda que prácticamente cualquier termoplástico o elastómero termoplástico es susceptible de ser procesado por esta tecnología, ¿vale? Esto lo digo así y también os digo que esto es a priori, porque el reto no está tanto en el procesado, que las máquinas lo permiten, sino en la fabricación del polvo polimérico, ¿vale? El polvo polimérico que vamos a utilizar tiene que tener un tamaño homogéneo, preferiblemente tiene que tener una forma redondeada para que el empaquetamiento de esas capas que os digo sea buena y debe tener preferiblemente cuando aplicamos ese calor que sea capaz de fundir lo más rápidamente posible, ¿vale? Si necesitamos aplicar mucho calor para que funda, también podemos observar algún fenómeno de degradación, ¿vale? Pero en principio diremos que prácticamente cualquier tipo de termoplástico o elastómero termoplástico puede ser procesado por esta tecnología. Aquí tenéis algunos ejemplos. Sin duda el que más se utiliza para esta tecnología es la poliamida, aunque también hay bastantes ejemplos hechos con PIC, que ya os enseñaba anteriormente, y también materiales compuestos, por ejemplo, con poliamida reforzada con fibra de carbono. En el ámbito de los polímeros, para acercarnos al campo de los metales y asumiendo las limitaciones que tienen los polímeros per se, solemos trabajar mucho con cargas, ¿vale? Es decir, introducimos cargas que nos sirven de refuerzo, que nos sirven para mejorar las propiedades del material, porque le dotamos de conductividad, porque mejoramos las propiedades mecánicas, en fin, por múltiples razones. Y este es un ejemplo de cómo podemos mejorar la poliamida, las propiedades mecánicas de la pieza final, utilizando poliamida con fibra de carbono. Más ventajas, pues yo diría que esta tecnología es la tecnología estrella para hacer prototipos funcionales. Es una tecnología que utiliza, como veis, materiales que yo ya había clasificado como de altas prestaciones, ¿verdad? Pero es que además a nivel mecánico produce piezas que son muy isotrópicas, es decir, que tienen una resistencia mecánica muy buena en cualquiera de los tres ejes del espacio. Eso hace que pues se utilicen, por ejemplo, como veis aquí, para hacer prototipos aquí de un taladro, prototipos de suelas de calzado, donde además, como veis, podemos trabajar con la estructura interna de la pieza para hacer la zona de la pisada más o menos rígida. Podemos utilizar más material en la zona que queremos que sea más rígida y menos material en la zona que queremos que sea más absorbente, ¿vale? Limitaciones, bueno, pues hay que precalentar el material, ¿vale? Esto requiere un coste energético importante. Os lo he comentado también, las limitaciones en cuanto al polvo per se, tiene que ser homogéneo, tiene que tener un tamaño
que esté comprendido entre 40 y 90 micras en general, si no, pues tenemos problemas, digamos, en cuanto al proceso de fabricación. El tema de la degradación y el reciclado del polvo no utilizado, ¿vale? En el caso de los polímeros, la cámara de fabricación pasa bastante tiempo precalefactada, todo el proceso de fabricación, digamos, todas las horas que estamos fabricando, las tolvas están precalefactadas. Eso hace que el material, digamos, vaya, aunque no lo hayamos utilizado para imprimir, vaya envejeciendo. Y por tanto no se puede utilizar el material que se ha quedado libre al 100% para fabricar de nuevo una pieza. Hay que, o hablamos de lo que se llama una tasa de reposición. Hay que utilizar material nuevo virgen mezclado con el material, digamos, ya utilizado. Y por último también pues el tema del posttratamiento, que es en este caso también pues bastante tedioso. Hay que recuperar, digamos, todo el contenedor que tiene nuestras piezas. También tiene material que no se ha utilizado. Normalmente con un aspirador recogemos todo ese material que no se ha utilizado, pero además una vez que recuperamos las piezas se suele hacer un posttratamiento superficial que lo que hace es, digamos, quitar de nuestra pieza pequeñas micropartículas que han quedado débilmente adheridas a esa pieza y que pueden soltarse en cualquier momento. O sea que, como veis, pues también es un proceso bastante largo. Bueno, pues con esto termino. Yo creo que tenéis una idea, o espero haberos conseguido transmitir una idea de qué tipos de materiales poliméricos hay, cómo los relacionamos con la tecnología o con las distintas tecnologías, haciendo hincapié en esas tecnologías que digamos que tienen o que están más asentadas a día de hoy. Y sí me gustaría concluir con una especie de resumen un poco quizás atrevido de cuándo os aconsejaría yo, desde mi humilde experiencia, utilizar una tecnología u otra. Bueno, pues yo utilizaría FDM en Granza, primero porque las máquinas están accesibles, son mucho más económicas, podemos crear prototipos rápidamente, podemos hacer piezas utilizando materiales como el ABS bastante duras y fuertes y duraderas, y cuando, por supuesto, la precisión no es algo que realmente me importe demasiado. ¿Cuándo utilizaría el láser selectivo? Bueno, pues cuando quiero crear prototipos que vayan a ser ya funcionales, que yo los quiera utilizar realmente para una determinada aplicación. Cuando el acabado tampoco, superficial tampoco es un problema para mí, ¿vale? Y cuando yo, para fabricar mi pieza, necesitaría muchísimo material soporte, ¿vale? Se me ha pasado un poco por alto, pero en sinterizado láser selectivo os habéis dado cuenta que realmente el material no sinterizado es el propio soporte de la pieza que se va fabricando, de tal manera que no requiere material soporte para fabricar cualquier pieza, independientemente de la geometría que tenga. ¿Cuándo usaría estereolitografía? Bueno, pues si quiero piezas que tengan, que sean, yo no hablaría de transparentes, pero sí translúcidas, ¿vale? Para crear moldes. ¿Moldes por qué? Porque con estereolitografía consigo tener una grandísima precisión, ¿vale? Cuando necesito un acabado superficial muy bueno, ¿vale? Y cuando la resistencia y la durabilidad no son claves. ¿Por qué digo esto? Pues porque estas piezas que se han utilizado, que se han fabricado a partir de resina, tienen agentes que son absorbedores de luz y fotoiniciadores que reaccionan a la luz. Es decir, que estas piezas nosotros las dejamos un año aquí en este fabuloso patio y dentro de un año pues estará completamente degradando, porque el fotoiniciador sigue dentro de esa pieza, seguirá absorbiendo luz y degradará mis cadenas poliméricas, acabará rompiendo esas cadenas y degradando la pieza, ¿vale? Y por último, ¿cuándo usaré Polyjet? Pues lo primero, cuando el dinero no me importe,
¿vale? Es decir, cuando tenga medios para ello, cuando quiera combinar distintos materiales, plásticos acrílicos con elastómeros, cuando quiera un acabado detallado, un acabado fino, cuando yo quiera dar a mi producto un aspecto de producto final. Es decir, voy a crear una pieza final que tiene muchos colores y muchas texturas y muchos materiales distintos, pues en ese caso, desde luego, esta es la tecnología adecuada, ¿vale? Y bueno, pues con este cuadro resumen termino. Os doy las gracias y bueno, pues estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta que tengáis. Carlos. Gracias, Juan, por la presentación, es magnífica. Pero yo te quería preguntar, un polímero biodegradable que pudiéramos tener dentro de nuestro organismo, ¿cómo lo fabricarías? Es decir, ¿qué tecnología utilizarías para fabricar? ¿Se puede utilizar con cualquier tecnología? Y sobre todo, pues, ¿cómo lo diseñarías? En función, te quiero decir, ¿influiría en la tecnología que puedas utilizar en el diseño de la pieza? Una buena pregunta, porque la verdad es que a nivel de tecnologías para ese tipo de materiales, pues podemos utilizar cualquiera prácticamente de las tres de las que he hablado, y de la que hablaremos esta tarde, que es la bioimpresión también. Yo diría que utilizaría aquella tecnología que menos maltrate al material. Es decir, FDM, por ejemplo, es una tecnología que al final requiere un procesado inicial para hacer el filamento, un segundo procesado para volver a fabricar la pieza. Estamos transformando el material 2 veces, ¿vale?, para poderlo fabricar. Probablemente ahí haya una pequeña degradación, Eso yo trataría de evitarlo. Por ejemplo, si nos vamos a sinterizado láser selectivo, nos ahorraríamos una etapa de procesado. En cuanto al diseño, pues la verdad es que ese es uno de los puntos clave en todo lo que tiene que ver con implantología, porque no solamente que el material sea biocompatible, que el cuerpo, digamos, no rechace la incorporación de ese material, es que necesitamos que ese material se vaya sustituyendo poco a poco a través del crecimiento de células, las células vayan colonizando, digamos, ese material y vayan creando un nuevo tejido durante el tiempo que ese material se va degradando. Eso es un reto bastante importante, porque los dos ejemplos que os he puesto, PLA, poliácido láctico, y policaprolactona, tienen tiempos de degradación muy distintos y propiedades mecánicas muy distintas. Lo ideal sería, probablemente en ese caso, combinar las propiedades de los dos. Es decir, a nivel mecánico, el PLA es un material mucho más resistente que la policaprolactona, pero se degrada demasiado rápido, no da tiempo a una colonización y a una formación de tejido en torno al implante, ¿vale? PCL sí que lo da, pero mecánicamente es mucho menos resistente, ¿vale? En cuanto al diseño, decir que una de las etapas clave es también, conforme se va produciendo la colonización, el que haya, digamos, tanto eliminación del material que se va degradando, como una difusión de nutrientes a las células que van creciendo en torno a ese implante. De tal manera que no se suelen implantar piezas macizas, sino que suelen ser geometrías con un cierto grado de porosidad, donde esa porosidad tiene una doble ventaja. Primero, que las células se acomodan mejor a esa porosidad, ¿vale? Van adheriéndose mejor a esa porosidad,
y luego permiten un flujo de nutrientes y de compuestos que se van eliminando dentro del implante. O sea que la verdad es que son muchas etapas las que intervienen y un proceso bastante complejo. Gracias. Bueno, yo deseaba preguntar, habéis presentado metales, habéis presentado polímeros y un poco ninguno de los dos quizás se ha metido en el campo de los materiales compuestos, es decir, de utilizar, no sé, un gel o un material polimérico que lleve partículas metálicas y luego se sintericen, por ejemplo. O en lugar de eso, pues una fase cerámica diluida, etcétera. Los materiales compuestos probablemente son los que más, iba a decir, mejores posibilidades de innovación tienen desde el punto de vista de propiedades, y al final lo que se aplica es un proceso térmico final, con lo cual, y con el láser se puede controlar, digamos, muy bien, ¿no? Entonces, no sé si queréis, digamos, aportar algo sobre esto. Sí, bueno, de hecho, en este momento estamos en un proceso de implantación de una infraestructura relacionada con la fabricación aditiva conjuntamente con el CENIM, en instalaciones del CENIM, y ya tenemos un proyecto en ruta que está relacionado con eso, en el que estamos tratando de... no solo por la posibilidad de sinterizarlo, sino utilizando partículas, por ejemplo, con actividad antimicrobiana embebidas dentro de materiales termoplásticos. Eso es una de las cosas que ya estamos trabajando de manera conjunta. Y sí que tenemos en ruta también la idea de conseguir, utilizando aglutinantes o una pequeña proporción de aglutinante, conseguir materiales con una carga inorgánica muy alta que luego se pueda sinterizar. El reto ahí es la decisión del aglutinante y la consistencia, si vamos por la ruta del filamento, del propio filamento. Porque al incorporar tantísima carga, lo que llegamos es a un material que es muy frágil. O sea, al final cuesta mucho hacer bobinas de ese material, se rompe muy fácilmente, y ahí es donde justamente estamos también proponiendo el utilizar la impresión 3D a través de granza como alternativa para fabricar piezas 3D con mucha carga metálica. Pero sí es una cosa que sí que nos gustaría, vamos, que nos gusta, que estamos en ello, vamos abordando. Dos dudas. Una, hablaste de los materiales en polvo y que no pueden ser totalmente usados o reutilizados, ¿no? De repente una proporción del 50-50, ¿no? 50... Depende del material. Tendríamos que ir a cada fabricante, para cada impresora propone una tasa de reposición que varía entre el 30% de material virgen y el 50%, es que depende del material. Y entiendo que Polijet es un material líquido y por su tipo de material no es reciclable. Efectivamente, el Polijet es una resina y da lugar a un material entrecruzado y por tanto no se puede volver a ver. ¿Y los materiales hechos en filamento? ¿Existe la posibilidad de reciclaje? Sí, los materiales en filamento entran dentro de la categoría. Por eso me gustaba, a lo mejor es un poco básico al principio, pero sí me gustaba dejar claro que los tipos de familias que hay. Los materiales en filamento son materiales que hay que fundir y para poderlos depositar, y entran dentro de la categoría de los no entrecruzados, termoplásticos y elastómeros termoplásticos. Pero eso disminuiría su calidad a la hora de hacer un producto y la resistencia a cargas. Efectivamente, o sea, siempre que tengamos una resina entrecruzada, siempre va a tener propiedades mecánicas mejores que un material no entrecruzado. Sí. Y esto es una duda mía, que a lo mejor todo el mundo ya la sepa. La diferencia entre materiales cristalinos y semicristalinos.
Sí, no he querido entrar en ese punto, pero ese aspecto de cristalinidad Sí. es un aspecto muy importante también en los materiales que se utilizan para fabricación aditiva. Polímeros, no hay polímeros cristalinos. No hay ningún material polimérico que sea 100% cristalino. En el mejor de los casos hablamos de polímeros semicristalinos, es decir, son materiales que donde lo que tenemos es una matriz amorfa con dominios que sí que forman, que son cristalinos, ¿vale? Es decir, en polímeros tenemos polímeros semicristalinos y polímeros amorfos. Los candidatos ideales para cada una de las tecnologías, os diré que para FDM el candidato ideal es el polímero amorfo. ¿Por qué? Pues porque los polímeros amorfos, conforme aumenta uno la temperatura, se van reblandeciendo poco a poco, ¿vale? De tal manera que tenemos un rango de temperatura relativamente amplio en el que yo puedo, porque la viscosidad se mantiene razonable en ese rango de temperaturas, yo puedo imprimir sin problemas, ¿vale? Es un candidato ideal para FDM. No es que no se puedan imprimir semicristalinos, pero los semicristalinos, el problema que tienen es que en un rango muy pequeño de temperatura pasamos de tener un material sólido a tener un material líquido poco viscoso. Es lo que ocurre con el nylon, es lo que ocurre con la policarbolactona. Calentamos por encima de la fusión y el material se convierte en algo muy líquido. El rango de temperaturas suele ser pequeño, ¿vale? Eso es muy interesante para sinterizado láser selectivo, porque yo precaliento todo el sistema por debajo de esa temperatura de fusión y aplicando un poquito de láser, no aplicando mucha energía, yo consigo que el sistema funda en las zonas donde yo aplico el láser y que, como la viscosidad es muy pequeña, pues la conexión entre las partículas ocurra de manera muy eficiente, ¿vale? Sin embargo, en FDM pues es un problema, porque tengo que controlar muy bien la temperatura, ¿vale?, para que el material salga con la viscosidad adecuada. Si bajo un poco la temperatura, paso a tener algo sólido, el extrusor se bloquea. Si voy a temperatura demasiado alta, lo que voy a tener es un material demasiado líquido que se va a depositar pues un poco de cualquier manera encima de la capa anterior, ¿vale? La cámara calefactada en FDM podría ayudar en eso. La cámara calefactada, por ejemplo, en PCL, como tiene una temperatura de fusión muy baja, no es un problema. En PIC, que también es un material semicristalino, es fundamental. El PIC se imprime a 340, 350 grados y tiene una temperatura de transición vítrea que decimos, es decir, una temperatura en la que el material se vuelve completamente rígido, de en torno a 150 grados. El material semicristalino, cuando pasa de esa temperatura, o sea, cuando bajamos la temperatura demasiado, forma esos cristales, ¿vale? Y esos cristales llevan asociados una compactación del material, es decir, hay una pérdida de volumen. Con lo cual, si yo imprimiera PIC sin cámara climatizada, cada vez que imprimo una capa, se forman esos cristales y el material contrae. Vuelvo a depositar otra capa, se vuelve a enfriar demasiado y el material contrae. Al final lo que acaba es deformándose la pieza. Por eso necesito mantener la pieza durante el proceso de impresión por encima de esa temperatura de transición vítrea para que no se formen esos cristales, y una vez que he terminado mi pieza, que el enfriamiento se haga de manera suave y de manera conjunta toda la pieza. No sé si me he enrollado demasiado. Vale. Hola, muchas gracias. ¿De qué orden de precios estamos hablando para la multijet, más o menos? A ver, la multijet, la verdad es que yo pedí presupuesto y no lo he vuelto a pedir porque me asusté.
pero eran, rondaba yo creo que la más básica, creo que eran 80 y algo mil, pero bueno, no sé si a lo mejor vosotros tenéis información un poco. 30, con dos materiales, sí. Y en esta, o sea, el hecho de poder meter varios materiales significaría que, por ejemplo, yo escaneo una pieza con textura, ¿puedo imprimir directamente esa textura? O sea, tú podrías escanear, tú tendrías los colores en superficie, lo que no sabríamos por dentro es cómo colocarlo, ¿no? Pero en principio en superficie sí. De hecho, yo tuve la oportunidad hace no mucho de visitar el Hospital de Biocruces. Tienen justamente este tipo de tecnología para hacer biomodelos y son biomodelos pues que parecen prácticamente reales. O sea, y eso no es escaneado, utilizan las imágenes de resonancia, el proceso de segmentación para separar la zona que quieren fabricar y dan color, digamos, a cada una de esas zonas. O sea que en principio sí que podrías hacerlo igualmente. No sé, no te puedo responder cómo harías en la parte interna, puesto que el escaneado... Bueno, la parte interna no me interesaría tanto. O sea, es el pues, exterior. A nivel exterior sí, porque tú tendrías tus colores externos. O sea que... Vale, gracias. Hola Juan, muchas gracias por la charla. Mi pregunta es más una curiosidad. No soy muy de polímeros, pero he trabajado con SLS y en general el envejecimiento del material se supone que es como el peso molecular se queda más grande, ¿no? Queda mayor con el tiempo, ¿no? Es algo así, si me acuerdo. ¿En sinterizado láser selectivo? Sí, sí. No, en el caso de los polímeros, tú lo que haces es unir microesferas, pero dentro de cada microesfera hay millones de cadenas poliméricas, digamos, con el peso molecular que tenga el material sintetizado. No porque las fundas y las unas no hace que el peso molecular crezca, no, es simplemente un proceso físico de unión, pero el material es el que tenemos de partida. Vale. Y bueno, de cualquier manera, este material llegas a un punto que no puedes utilizarlo más para SLS, pero la duda sería, tratando del tema de reciclado, ¿se podría utilizar este mismo material en polvo para, no sé, ingestión o extrusión o algo así? Sí, tú podrías volver a utilizar ese polvo no utilizado y hacer filamento. El problema de la tasa de reutilización en SLS es porque, bueno, hemos contestado antes a la pregunta esta de la cristalinidad. El hecho de tener el material, que suelen ser semicristalinos en el sinterizado láser selectivo, muy cerca de la temperatura de fusión, porque es lo que nos interesa, ¿no? Aplicar poco láser para fundirlo, durante mucho tiempo hace que esas microesferas vayan envejeciendo. No es tanto la degradación, sino que la cristalinidad del material va cambiando en función del tiempo. En los polímeros semicristalinos, las propiedades finales del material, aparte de que las dé la longitud de cadena, etcétera, las da la propia cristalinidad. Entonces es muy importante que consigamos tener un grado de cristalinidad alto. De tal manera que si yo reutilizo el polvo que ya ha perdido un cierto grado de cristalinidad para fabricar la pieza, yo voy a seguir fabricando la pieza, pero las propiedades mecánicas van a ser peores, puesto que he perdido parte de esa cristalinidad. Eso, por ejemplo, en el PIC es clave. Os encontraréis máquinas que imprimen PIC, yo las llamo de bajo coste, aunque no son para uso doméstico, estamos hablando de 7.000 o 8.000 euros, que
que tienen cámaras calefactadas pues de 70, 80 grados. ¿Tú puedes imprimir PIC con eso? Sí, porque el extrusor te lo permite, pero la pieza que sale de ahí, aparte de que pueda tener fenómenos de contracción, digamos porque se va deformando, la cristalinidad de la pieza que tú obtienes es muy limitada. El enfriamiento ha sido muy rápido y no le has dado tiempo al material para que forme esos cristales. ¿Vale? ¿Qué se hace en esos casos? Se hace un post-tratamiento para un proceso de templado para aumentar el grado de cristalinidad. ¿Vale? Es decir, yo podría recoger ese polvo, tratar de templarlo y volver a recuperar ese grado de cristalinidad, pero es muy tedioso, ¿vale? Es muy tedioso. No veo a nadie más, yo creo que ya es la hora de descansar, ¿no? Gracias a vosotros.